1994, que se aprobó la ley número 73 del sistema tributario, y a partir de las resoluciones complementarias que reglamentaron el impuesto sobre ingresos personales, para la actividad de arrendamiento de vivienda se aprobó aplicar un impuesto sobre los servicios de arrendamiento en una cuantía fija, con un mínimo que después se iba incrementando según la zona y según la cantidad de metros cuadrados que tenía el inmueble, la habitación, el área común, etcétera. Como parte de las medidas de flexibilización del trabajo por cuenta propia y de las medidas del régimen tributario, se perfecciona el pago de ese impuesto en la resolución 286, que después se ratifica en la 298 del Ministerio de Finanzas y Precios, eliminando el vestigio de estar cuantificando las áreas comunes para el pago de este impuesto, otras áreas colindantes, sectorizar las zonas, porque en definitiva se le daba facultad a los consejos de administración para, previo los estudios que hace el ONAC o el parecer del ONAC, incrementar esas cuantías fijas que se establecieron como impuestos sobre los servicios. Ustedes conocen que, además, cuando se lo explicamos, que el impuesto de arrendamiento tiene cuantías mínimas fijas. En el caso, por ejemplo, de la vivienda completa, si la modalidad es CUC, es 150. Si es en CUP, hasta 2 habitaciones, es 100 pesos. Y en el caso del arrendamiento de habitaciones, es 150 CUC o CUP por cada una de las habitaciones, para no ampliarlo. A partir del año 94, en lo sucesivo, y después incluso con estas medidas, y del monitoreo, de escuchar a la población, de ver cuál es el criterio, de seguir continuando la carga tributaria de este sector, los arrendadores siempre han planteado su preocupación y la necesidad de que el Ministerio estudiara y, por supuesto, se revisara eliminar este impuesto sobre los servicios de carácter fijo, que no responde a una realidad que puede tener el arrendador de la vivienda o de la habitación, y es que lo tengo que pagar tenga o no tenga cliente, esté en temporada alta o esté en temporada baja. Se elimina ese impuesto fijo, esa cuantía. Voy a poner el ejemplo de la habitación, de 150 CUC por cada habitación, y se le dice a los arrendadores, tal cual los demás trabajadores por cuenta propia, usted mensualmente pagará el 10% como tipo impositivo del impuesto sobre los servicios por los ingresos que generaron en el mes. Es decir, ya tú no vas a pagar un impuesto fijo, generes o no generes el arrendamiento, tengas o no tengas cliente. Ahora lo vas a pagar sobre la base de un ingreso real. Si tuviste más un mes, pagarás más un mes. Si tuviste menos en otro mes, por ejemplo, los de Varadero en temporada baja, pues pagan menos y pagan el 10%. Y va a adelantar, como los demás trabajadores por cuenta propia, como por ejemplo el de la cafetería o el de la paladar, una cuota mensual que es a cuenta de ese impuesto sobre ingresos personales que ese arrendador, cuando acabe el año, tiene que declarar, quitarse el gasto que se le reconoce y pagar ese impuesto. Cuando ese arrendador hace su declaración jurada al cierre del año, que le da ese impuesto a pagar, de ese impuesto que le da a pagar, él se resta las cuotas mensuales que fue pagando a cuenta del mismo. Y por tanto, si el impuesto a pagar, voy a poner un ejemplo, es 5.000 pesos y ya él adelantó por cuota 4.000, solo tiene que ir al banco con 1.000 pesos a pagar. Entonces, ¿qué es lo que se hace para concluir con el arrendamiento? Uniformarlo y emparejarlo al mismo tratamiento que tienen las restantes actividades por cuenta propia que hoy tributan por el régimen general, y dar respuesta así a innumerables planteamientos de los propios arrendadores de vivienda. Ahí tenemos las cartas de todas las provincias, de todos los municipios del país, en ese planteamiento sistemático que había, pero había que estudiar la actividad para poder llegar y aprovechar, bueno,
la redacción de la ley, la propuesta de la ley para hacer el cambio definitivo en este sentido en la actividad rural. Respondí a la pregunta. Seguimos. Impuesto sobre la propiedad. En el impuesto sobre la propiedad de la vivienda se plantea que ese 2% se aplica sobre el valor de la vivienda que conste en el título de propiedad. Es decir, que conste en el documento legal. ¿Por qué ese documento? Por otra pregunta que nos hacía el propio Sundre, que es el mecanismo de gestión ante el no pago del tributo. Tiene que haber una base, porque las leyes también tienen que transmitir un principio, y las tributarias no están fuera de eso, que es el principio de seguridad jurídica. Nosotros no podemos estar actualizando constantemente el precio, o no sé, o fuera de lo que establece la legislación, el precio de una vivienda. La vivienda se asienta en el registro de la propiedad con un valor y está establecido ante qué circunstancias el propietario tiene que actualizar ese valor. Cuando hace ampliación, cuando renueva determinadas cosas, no sé si me hago entender. Por tanto, es un impuesto que no es un impuesto por una ganancia, sino un impuesto por un valor patrimonial. Y por tanto, el impuesto hay que aplicarlo por el valor que se le dio en ese título de ese impuesto. Evidentemente, y por tanto, si hoy la propiedad de mi casa tiene un determinado valor y está en el registro de la propiedad y llega a la aplicación de ese impuesto, ese es el último valor actualizado, porque también la legislación complementaria indica que cuando usted actualiza el título tiene que volverlo a registrar ante ese propio registro, es decir, tiene que haber un título actualizado. Si hoy viene ese impuesto, pues yo tengo que pagar el 2%, vamos a suponer, sobre los 6.000 pesos que puede estar valorada esa vivienda. Si mañana ese propietario realiza una ampliación, construye un cuarto más en esa vivienda y su vivienda adquiere valor, actualiza su título, lo asienta en ese registro de la propiedad, su vivienda cambió el valor y a partir de ese año, pues ese 2% se aplicará sobre el nuevo valor de la propiedad. Tú preguntabas algo que era muy lógico. ¿Qué mecanismo vamos a tener para el que se niegue a pagar? Bueno, precisamente son varios los mecanismos que se están diseñando, pero el principal es el del registro de la propiedad. Eso se llama en materia tributaria, en materia de control fiscal, controles cruzados. Y se sacan por diferencia. Primero, todo el que está registrado contra su valor. Esos son cruces, esos son controles que nosotros le llamamos controles de buró, porque no me hace falta ir a tu casa a hacerte una comprobación. Y por decantación nos saldrán los que no han ido al título, porque además, evidentemente, están otros registros con los cuales se cruza la información en esa colaboración al fisco, que no voy a dar más elementos, porque si no también daría elementos que utiliza el fisco como parte de sus acciones de control. Pero evidentemente, lo principal para lograr quiénes son las personas que tienen que tributar y no lo hicieron, lo da el propio registro de la propiedad, que es donde tú asientas la legitimidad, es el que te da publicidad, es el que te da la garantía jurídica, aunque tú tengas tu título, de que tú eres el propietario de esa vivienda. Y a partir de ahí, pues es vamos a llamarle el mecanismo primario, el fundamental para ir estableciendo esos mecanismos de control. Pero hay que establecer un valor único sobre la propiedad y debe ser el valor que conste en el título de la propiedad, porque el nombre del impuesto lo indica, es sobre la propiedad de esa vivienda, y por eso incluso su pago como impuesto al patrimonio es anual y no en función de una supuesta renta que tú puedas haber adquirido o tener de esa vivienda.